Quiero mirar con ustedes una palabra que se encuentra aquí en el mensaje del Señor a las 7 iglesias. Y quiero ver particularmente el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso. Si el Señor esta mañana les habló, sígueme. En esta noche el Señor nos dice, ámame. Así que mire conmigo aquí en Éfeso, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Quiero que pudiéramos orar nuevamente. Señor, con mucho temor y temblor delante de ti, en esta noche me acerco a ti apelando a tu gracia y a tu misericordia, a fin de que me puedas conceder el denuedo y la gracia abundante para hablar tu palabra como es digno de ti. Oro que tengas misericordia de mí, oh Señor, de mi debilidad y de mi incompetencia, y me puedas usar para tu gloria y para el bien de esta iglesia local. Ayúdanos, oh Señor. Abre nuestros ojos a tu palabra. Abre nuestros oídos a tu voz, así como la hiciste oír en aquellos días a través del apóstol Juan a estas iglesias en el Asia Menor. Hazla oír también a nosotros en esta tarde, porque nosotros también estamos muy necesitados, como ellos lo estuvieron en aquel día. Te pedimos, Señor, que haga sensible nuestros corazones, de tal manera que tu palabra no encuentre estorbo para aquello que tú quieres, oh Señor, sembrar y establecer en nosotros. Te suplico que tu nombre sea exaltado, muy exaltado en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje de nuestro Dios a las 7 iglesias, un mensaje real a iglesias reales, literales, en los días del apóstol Juan, pero también iglesias con las que podemos identificarnos hoy, iglesias que en todas las generaciones han encontrado su par también. 7 iglesias fueron escogidas por Cristo. Ciertamente no por ser las mejores,
porque salvo algunas excepciones, todas ellas contienen severas reprensiones. Tampoco por ser las peores, creo que Cristo las escogió soberanamente dentro del grupo de iglesias que florecían en aquel momento. Podemos decir que las fallas de estas iglesias también son las nuestras. Podemos decir con certeza que sus triunfos son también nuestros triunfos. En verdad, ellos son nosotros. Es así como yo lo quiero ver, para identificarme plenamente con el mensaje que Dios le dio a una iglesia que está muy distante a nosotros en el día de hoy. Cristo creo que nos puede enseñar a través de lo que le habló a estas iglesias en Asia. A cada una de estas iglesias una carta, pero a nosotros nos son dadas las 7 cartas. Todas debemos tomarla para nosotros hoy y poder suplicar a la gracia de Dios que con frecuencia nos podamos encontrar allí reflexionando en nuestro vivir, no solo como iglesia, sino como creyentes en particular. Es el juicio de Cristo y a Él no le importa que la iglesia sea grande o que sea pequeña. Él no tiene que ver que sea una iglesia conocida o una iglesia desconocida. Para Cristo, todas las iglesias locales suyas son relevantes y son importantes. Cada iglesia es importante para Jesús. Él no está en números como nosotros muchas veces. Tampoco está en apariencias. A Él le importa cómo lo ha manifestado a través del mensaje a estas 7 iglesias, la pureza, la salud, la santidad de su iglesia y de los verdaderos creyentes que están en ella. Y al mirar el mensaje del Señor a cada una de estas iglesias, aún a las más fieles, nos damos cuenta que las cosas no son siempre como se ven. No son como parecen ser. Aún con nuestras propias vidas. Por eso nosotros mismos carecemos de competencia para juzgarnos a nosotros mismos. Y el que nos juzga es el Señor. Nuestro juicio nunca es el juicio final sobre nuestras propias personas. Tampoco lo es sobre nuestras propias iglesias. Hay alguien que tiene un juicio pleno, cabal. Y a Él hacemos bien en prestar atención y oír lo que Él quiera decir de nosotros. El mundo ama las apariencias, hermanos míos. Se deleita en ella. Winston Churchill decía: esfuérzate por mantener las apariencias, que el mundo te abrirá crédito para todo lo demás. Él no estaba lejos de la realidad. Nicolás Maquiavelo dijo: pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos ser. Lo triste es que esta es la realidad muchas veces que se encuentra en nosotros, y Cristo quiere ayudarnos a salir de ese modo de vivir. Muchas veces vivimos en días donde está muy de moda las cosas que aparentan ser otra cosa. Sí, cosas que no son lo que parecen ser. Piedras sintéticas y la gente las compra. Flores sintéticas. Pelo sintético. Y muchas otras cosas sintéticas que no voy a mencionar.
una de las cosas que más me llama la atención en algunas ocasiones que he estado en los parques de Disney es que cuando a usted le dan un tour por los estudios, por los sets de grabación, le pasan por enfrente de áreas que parece que tienen vida, parece que están llenas de energía, y usted comienza a mirar cuando el tren pasa por el frente de estas casas, de estos negocios, de estos lugares llenos de luces, hasta que el tren da la vuelta y lo lleva por detrás, y entonces usted se da cuenta que la fachada del frente aparentaba ser lo que no era. Por detrás son huecas y están vacías completamente. Es algo engañoso. Simplemente no eran lo que parecían ser. Traiga a memoria lo que Cristo le dijo a la iglesia de Sardis: tú tienes reputación de estar vivo, pero estás muerto. Quiere decir, no solamente tú piensas que estás vivo, sino que tu reputación dice de ti que tú estás vivo. Hay otros que piensan de ti como tú piensas de ti. Pero el Señor dice: pero yo te digo a ti que no es lo que tú crees que eres. Estás muerto, le dijo el Señor. Tienes fama de que vives, pero estás muerto, carente de vida espiritual. Aunque la apariencia externa muchas veces pueda engañar a los hombres, el Señor nos conoce y conoce verdaderamente lo que somos. Por eso Él puede hablarnos al corazón. Amén. Y por eso solo el Señor puede amonestarnos y reprendernos y señalarnos, y hacemos bien en prestarles oído. No mire su parecer, le dijo el Señor al profeta, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira al corazón. Los fariseos le dijeron a Cristo: Maestro, una gran verdad. Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. La luz de esto, queridos hermanos, es que nosotros podemos mirar lo que Cristo le habló a la iglesia en Éfeso. Hace un tiempo estuve allí porque para mí era muy chocante que toda una región donde las Grandes Ligas ministró, hoy no quedara nada allí. Ni una sola de las iglesias que se establecieron allí, ni esta Éfeso, la principal. Allí no queda ni la ciudad, no hay rastros. La historia de esta ciudad está a más de 100 metros debajo de la tierra. Solo hay escombros de una ciudad que fue la principal ciudad de la provincia romana de Asia, la que hoy es Turquía. Fue la ciudad más relevante de esa provincia. También tuvo el puerto más importante en los días de Juan. Fue también el centro del culto a la diosa Artemisa o Diana, una diosa feísima. No sé por qué era diosa, dice diosa de la fertilidad. Era una gran plaza, en verdad, de la prostitución, con miles de prostitutas en aquel lugar, un lugar inmundo y depravado. Pero a pesar del suelo, de este suelo
digamos así, malo, lleno de idolatría, de superstición pagana, de adoración a los emperadores. El poder del evangelio pudo más. Y allí la semilla del evangelio floreció profusamente. Pablo estuvo en esta ciudad más que en cualquier otra. Allí estuvo Timoteo. Allí nos encontramos con Aquila, con Priscila, con Apolos y posteriormente con el apóstol Juan, que vino a ser la figura principal de esta iglesia. Se dice que allí vivió con María, la madre del Señor. Esta ciudad no permaneció, la iglesia tampoco permaneció. Pero el Señor nos muestra, a la luz del texto que hemos leído, la decadencia de esta iglesia. Es muy sutil, queridos hermanos. A veces es más fácil identificar un problema moral, un problema doctrinal, que un problema de decadencia espiritual. Y mucho más cuando tenemos el currículum que tenía esta iglesia. No es fácil. Pero para Cristo era muy obvio que habían sido afectados y estaban en decadencia. Y la decadencia de ellos y la nuestra comienza de la misma forma, cuando abandonamos nuestro primer amor. La decadencia comienza allí, no cuando abandonamos la obra evangelística o el trabajo arduo, pero cuando abandonamos el objeto de nuestro amor y de nuestra pasión, el cual es Cristo mismo. Ellos tenían buenas obras, trabajaban fatigosamente, habían sufrido, perseverado y habían probado a los falsos apóstoles. Pero había un problema cardinal entre ellos. Dejaron, dijo el Señor, de amarle como lo amaban. Dejaron de amarle al Señor. Dejaron su primer amor hacia Él. El Señor les escribió. Y me impacta el versículo 7 que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos necesitamos tener oídos para oír. Muchas veces no oímos lo que el Señor quiere decirnos. Él se manifiesta a esta iglesia. Mira el versículo 1, dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. El capítulo 1, versículo 20, se describió así: las 7 estrellas y los candelabros, dice el verso 20, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Estrellas y lámparas. Los ángeles de las 7 iglesias y las mismas 7 iglesias. Estrellas y lámparas tienen el mismo propósito: manifestar luz, irradiar luz. No su propia luz, pero la luz del Señor que está en ellos. Jesús está en medio de estas iglesias. Él dice: yo la sostengo. Mira el versículo 13 del capítulo 1. Y en medio de los candelabros vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En medio.
el Cristo resucitado, se manifiesta a esta iglesia como aquel que sostiene las 7 estrellas en su mano derecha. La sostiene por completo, la sostiene plenamente y totalmente. Es la palabra griega que aparece allí. No la sostiene como cuando usted sostiene el sartén por el mango o por alguna otra parte, pero lo sostiene plena y completamente. Él está en control de su iglesia, control total. ¿Cuántos están persuadidos de eso? Él no se desentiende de su iglesia, ni la delega en las manos de otros, pero Él está muy activo en su iglesia. La sostiene por su mano, dice. Tiene el completo control, la autoridad sobre su iglesia. Qué bueno que estamos en las manos de Cristo. Él tiene la autoridad sobre el liderazgo y tiene la autoridad sobre las iglesias. No es solo sobre nuestra iglesia local, pero sobre toda su iglesia. El versículo 1 dice que Él anda. Noten, Él anda entre los 7 candelabros de oro. No es que anduvo, es que Él anda. Dice, el que anda entre los 7 candelabros de oro. En medio de los 7 candelabros de oro. Quiere decir que Cristo se pasea incansablemente en medio de su iglesia. Aunque nuestros ojos no lo puedan percibir, Él dice, yo ando. Esto debe darnos un gran gozo. Amén. Saber que el Señor dice estar en medio de su pueblo, paseándose en medio de su iglesia. Pero también debe darnos un gran temor reverente. Anda, recorre su iglesia, está activo en su iglesia para guardarla, para protegerla de males, para alimentarla, para sostenerla, porque Él mismo declaró, yo edificaré mi iglesia. Está en medio de ella. El versículo 14 del capítulo 1 dice que Él tiene ojos como llamas de fuego, como rayo láser, para discernir, para escudriñar sus iglesias y nuestras propias vidas, más allá de nuestras apariencias, en lo más profundo de nuestro ser. Así apareció la iglesia de Tiatira. En el versículo 18 del capítulo 2 escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llamas de fuego. Esto es tremendo, esto es como un soplete. Nada escapa de su visión. Y la opinión de Él es la única que cuenta. Hace años, cuando el afamado Baby Ruth jugaba, en uno de sus turnos al bate, fue ponchado. Y esa historia se hizo famosa. El árbitro Baby Pinelli cantó el tercer strike, pero todo el estadio se puso en pie gritando que él había cantado mal. Baby Ruth ya iba de regreso al dugout, pero al ver que todo el estadio estaba a su favor, se volvió y le dijo a Pinelli, ¿ves? Hay 40,000 ojos ahí que dicen que tú estás equivocado. Y Pinelli le dijo, tal vez sea así, pero la mía es la única opinión que cuenta y tú estás ponchado. Solo una opinión cuenta, hermanos míos, la opinión de nuestro Señor. Él es el árbitro de su iglesia y es su opinión la que cuenta. Si bien es cierto que hay muchas voces, la opinión del Señor es la autoridad
Su opinión es la autoridad. Hay una sola voz que importa, es la voz de Él, no de la multitud. ¿A quién estamos oyendo? ¿A quién estamos escuchando? ¿Cuáles son las opiniones que más nos importan? La opinión de Cristo. ¿Qué le dice Él a Éfeso? En primer lugar le dice, yo te conozco. ¿Cuántos saben que Él nos conoce? Él nos conoce. Yo te conozco. Lo primero que le dice, yo te conozco. Eres conocido. Él nos conoce más allá de nuestras apariencias, más allá de lo que otros dicen de nosotros. Hay cosas que la gente dice de nosotros que Cristo jamás diría de nosotros. El pastor C.J. McKinney, una vez en uno de los cultos de su iglesia, uno de los ancianos se acercó para orar por él y allí le dijo algunas cosas que dijo el anciano que Cristo dijo de él. Pero después de decir todas aquellas cosas que Cristo dijo de él, él dijo a la iglesia, hermanos, todo esto que él ha dicho, él lo ha dicho porque es mi amigo. Porque Cristo nunca diría de mí lo que él acaba de decir que Cristo dijo. Él sabía que Cristo no podía decir eso. Pero muchas veces tenemos la arrogancia de decir, yo me conozco. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Yo me conozco. Pero en realidad no nos conocemos, solo nos conocemos en parte. O a veces decimos, mi mujer me conoce. Sí, ella te conoce solo en parte. Nadie te conoce plenamente, totalmente, cabalmente, como Cristo te conoce. Yo te conozco, dijo el Señor. Él conoce tus deseos, los míos, nuestros sueños, nuestros planes, nuestras perspectivas. Él conoce todo. Y qué bueno que porque Él nos conoce así, Él puede y tiene autoridad para reprendernos, porque no solo nos conoce, sino que también nos ama, a pesar de conocernos como nos conoce. Hermanos, si la gente no conociera como nos conoce Cristo, quizás no nos amara tanto. Pero Él nos ama. Él puede reprendernos porque nos conoce, nos escudriña, nos ve desde arriba mejor que nosotros. Pedro respondió correctamente cuando el Señor le dijo la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Cristo le dice a Éfeso, yo te conozco. Nos dice a nosotros, yo te conozco. Me dice a mí, Tomás, yo te conozco. Hermanos, a veces llegan grupos de los Estados Unidos a nuestra iglesia y participan en un solo culto. Y a veces cuando le damos oportunidad para hablar, hablan maravilla de nuestra iglesia, habiendo estado con nosotros en un solo culto. Ustedes son esto y son aquello y son lo otro. Y yo solo me río de y ay, ya quisiera yo que nosotros fuéramos todo eso. Pero Él dice que éramos eso. Yo conozco tus obras, le dice el Señor. Estoy íntimamente involucrado con tus obras. Yo conozco tus obras. Si alguien va a señalar los puntos débiles nuestros, quisiéramos que nos conociera.
Cristo lo puede hacer porque nos conoce. Has trabajado duro, le dice el Señor. Has trabajado duro, fatigosamente. Esta iglesia sabía lo que era trabajar duro para el Señor. Lo hicieron bien y Cristo lo está reconociendo. Y no se desanimaron. Trabajaban mucho. Pablo usa ahí, Juan usa ahí la palabra kopos. Es un trabajo fatigoso. Y es triste, hermanos, pero a veces hay muchos creyentes en la iglesia que nunca han conocido este kopos. Nunca han sudado por el evangelio. Y a veces quizás el único sudor que han experimentado por el evangelio y la extensión del reino es cuando no hay aire acondicionado en la iglesia. Pero los efesios no eran así. Ellos sabían lo que era trabajar duro y Cristo lo alaba y lo reconoce. Sí. Han trabajado con persistencia, han tenido perseverancia y paciencia, una actividad seria y sostenida por esta iglesia, un buen trabajo. Cristo reconoce de ellos su constancia. Han asumido el sufrimiento con gracia y con buen ánimo. Y a pesar, habían permanecido sin moverse a pesar de las adversidades. Eran ortodoxos en la doctrina y celosos también por la pureza de la palabra que habían recibido. El Señor les dice: ustedes han tenido un trabajo no solamente puro, fatigoso, paciente, pero un trabajo puro. Aborrecen las obras de los nicolaitas. Juan solo las describe, Juan no la describe, solo la menciona. Yo haré lo mismo. Les dijo a los falsos maestros que salieran, los echó. Lo aborrecían como Cristo lo aborrecían. Eran puros, eran transparentes en la doctrina. Cristo los está reconociendo. Así se hace, lo han hecho bien. Pero hay trabajo por hacer. Mira el versículo 4. Tengo esto contra ti. Qué generoso es el Señor. ¿Cuánto creen que Cristo es generoso? Hermanos míos, qué bueno. David decía: es mejor caer en las manos del Señor que en la mano de los hombres. Hay quien no pueden ver nada bueno en nosotros. Cristo ha visto muchas áreas buenas de esta gente y solo les recrimina una sola cosa. Yo no creo que ellos solo tenían un solo problema. Pero Cristo le dice: mira, hay un solo problema, solo que ese problema es muy seriosísimo. Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Hermanos, esto es tremendo. Habiendo tenido una descripción como esta, teniendo obras como esta, teniendo trabajos como estos, teniendo perseverancia y paciencia como esto que Cristo describe, ¿cómo se puede conciliar por el otro lado? Pero Cristo lo hace. Y dice: mira, tú eres una iglesia tremenda, pero hay un problema contigo. Hay un punto ciego. El punto ciego cuando manejamos es el área sobre nuestro hombro que, a menos que miremos intencionalmente,
no vamos a podernos dar cuenta hasta que viene un accidente. Este era el punto de esta gente. Y muchas veces de nosotros tenemos muchas veces punto ciego en nuestro vivir, en la forma en que vivimos, en la forma en que trabajamos. Y es un acto de amor si el Señor nos dice: mira, presta atención en esto. Te has olvidado de mí. No me estás amando como me amabas antes. Yo no soy el centro. No hay en ti la misma pasión por mí. No hay en ti la misma devoción por mí. Has olvidado tu primer amor. No lo estaban amando de la forma en que debían. Pero es interesante que Cristo no le dijo: no me aman de la misma forma en que solían hacerlo. Solo digo: han dejado. Y esta palabra que aparece aquí parece que no era un asunto como que no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, sino que hay algo intencional. Has dejado. No eres inocente de esto. Has permitido que las cosas que haces se interpongan en el camino de tu relación conmigo. Ese reproche del Señor, la calidad, la intensidad, primer amor, protos, la calidad, la intensidad de ese amor, de lo que iniciaron. Y ahí está el reproche: has dejado tu primer amor. Esta falta. En otro tiempo fueron alabados por Pablo por su amor, por su fervor para Dios y entre ellos mismos. Pablo le escribe, cuando le escribe a los Efesios, le dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor. Me gusta cómo termina la carta a los Efesios. Pablo dice en el capítulo 6: pase a los hermanos y amor con fe de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, dice Reina Valera, inquebrantable. 30 años antes de esta carta, pero el amor de esta generación por el Señor se había enfriado, se había apagado, lo habían descuidado. La generación actual estaba perseverando, mantenían la doctrina, trabajaban duro, pero habían descuidado su primer amor. Creo que esto incluía no solo el amor a Cristo, pero el amor el uno al otro, el amor por los perdidos. Seguían sirviendo, seguían trabajando, pero con un decreciente amor por el Señor y por los demás. Esto debe darnos temor a nosotros, ¿sí o no? Porque nosotros no somos mejores que ellos. Se había perdido esa esencia de la relación de amor con el Señor. Las esposas saben, no importa cuánto estemos trabajando nosotros y cuánto estemos proveyendo, ellas saben si nuestro amor está decreciendo. Aunque haya muchas cosas que nosotros podamos mostrar que estamos haciendo. Cayeron en apatía espiritual, indiferencia, falta de pasión por el Señor. Hermanos míos, a veces nosotros juzgamos ese amor por nuestro rendimiento en las cosas de la religión. Pero es importante que nosotros traigamos a memoria que los fariseos nos superaban en rendimiento a todos nosotros.
eran meticulosos, hacían más que nosotros, se dedicaban más que nosotros, pero Cristo le dijo: yo os conozco que no hay amor de Dios en vuestros corazones. Quiere decir que se puede hacer toda clase de cosas en la religión y Cristo decirnos: mira, el problema es que yo no estoy ahí. A veces esto no se puede expresar, pero se palpa, se siente, se respira. A veces estamos en automático haciendo las cosas que hacemos, aún nuestro propio devocional, el levantarnos temprano, el hacer esto, el hacer lo otro, el congregarnos, y vamos como en un riel que ya está puesto. Mire, mi hijo tiene una estructura. Él sabe lo que es estructura, sabe lo que toca ahora, lo que toca ahorita, lo que toca después. Él sabe todo lo que le toca en una semana, día por día y por horas. Es más, mi hijo ya me está pidiendo el calendario del 2016, porque ya el del 2015 está lleno. ¿Saben qué? Pero todo es un asunto de estructura. Ahora va esto, ahora va aquello. A veces nosotros podemos caer en esa rutina religiosa y podemos correr bien, pero falta esto, esta pasión por el Señor, este anhelo por el Señor, esto que el salmista declaraba una y otra vez: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hacemos las cosas, pero podemos caer en esto en nuestra vida personal. J. Grau dice: es el amor el alma del cristianismo, y cuando esto se apaga estamos muertos. ¿Qué estaba pasando con esta gente? La propia obra estaba teniendo más relevancia que el Cristo de la obra. La iglesia estaba teniendo más relevancia que el Cristo de la iglesia. Pero ¿saben qué? Comparados con ellos, muchas veces nosotros somos aún más deficientes, porque lo que está sustituyendo a Cristo no es la obra de Cristo en muchos de nosotros, sino muchas otras cosas del mundo que nada tienen que ver con la obra de Cristo. No es la iglesia de Cristo lo que está sustituyendo en la pasión de Cristo en algunos corazones, sino las cosas del mundo, el compromiso con el mundo, el materialismo, la tolerancia al pecado, la mundanalidad, el hedonismo. En cambio ellos, lo que lo contrastaba tenía que ver con asuntos del mismo reino del Señor. MacDonald dijo: vivimos una iglesia que se emociona, que se agita más por los deportes, por la política, por la televisión, por el cine, que por Cristo. Poco anhelo de comunión y compañerismo con el Señor. Cristo sabe por qué debe ser conocida la iglesia del Señor. ¿Cuál sería la característica principal por lo que la iglesia debe ser conocida? Esa característica era el problema de esta gente. Cuando a Cristo le preguntaron: Señor, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es el centro, el corazón mismo del evangelio.
Y Cristo no solo estaba respondiendo la pregunta que este fariseo le había formulado, sino que estaba poniendo el dedo en la llaga en su mayor problema. Le estaba llevando a su más grande necesidad. Podemos ser religiosos, meticulosos y carecer del amor que Cristo demanda. Hermanos míos, yo no sé usted, pero yo me siento muy carente del amor que el Señor me demanda. Clamo al Señor por su gracia, que incline mi corazón al amor suyo. Señor, yo quiero amarte como tú mereces ser amado. Pero Cristo le dijo al fariseo: ay de vosotros, escribas, fariseos, diezmáis la menta, la ruda, toda hortaliza, pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Cuando Cristo quiso mostrarle a los discípulos la prioridad que debían mostrar en su vivir, el que ama padre, madre, hijo, más que a mí, no es digno de mí. Cuando Él quiso decir cuál era la evidencia que verían todos los otros de ellos como discípulos, dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Hermanos, saben que aún en el obrar y en el trabajo duro perdemos de perspectiva el amor. Porque nos enfocamos en la tarea. Y aún en el amor el uno al otro. Alguien me dijo que fue con un problema a alguien en el colegio de nuestra iglesia, una necesidad física, un problema de uno de sus hijos, y le dijo: y por eso no voy a poder estar a tiempo para dar mi clase. El impacto fue que la otra persona del otro lado le dijo: ¿y cómo vamos a hacer para sustituirte? ¿Cómo se va a llenar esa hora de clase? ¿A qué hora vas a estar aquí? ¿Cuánto tiempo vas a estar allá? Y terminó la conversación y la otra persona decía: yo no pude creer, ni me preguntó por mi hija, ni me preguntó por lo que le pasaba, solo se enfocó en sustituirme. ¿Ven? Un buen supervisor. Pero no, Cristo estaba más interesado en la gente. Amén. Los fariseos, ustedes son muy meticulosos, pero ustedes no ayudan a llevar la carga que le imponen a la gente. Se han olvidado de la justicia, se han olvidado del amor. Cuando quiso conocer el compromiso de Pedro, ¿qué le dijo? Pedro, ¿qué has andado haciendo? No, le dijo: Pedro, ¿me amas? Creo que eso era suficiente para Pedro. Una vida con pasión por el Señor, una vida con pasión por los demás. Esto no se puede divorciar. El que ama al que engendró, ama también a los que han sido engendrados. Si amamos a Dios, si no amamos a Dios, que no vemos cómo vamos a amar a nuestros hermanos. El pastor Jim Zimbalá dijo: posiblemente el engaño espiritual más grande en que podamos caer es pensar en que amamos de verdad al Señor mientras nos interesan muy poco las demás personas.
La falta de motivación para sacrificarnos por los demás, dice él, es una clara evidencia de nuestra falta de amor por el Señor. Cuando nuestro amor por el Señor va creciendo, también va creciendo juntamente el amor por la gente que Dios ama. Y solo el poder del Espíritu Santo puede salvarnos de una terrible condición, dice él, de tener un estilo de vida egocéntrico y cómodo mientras cantamos himnos a Cristo que entregó su vida en el Calvario en sacrificio. La prueba definitiva de nuestro crecimiento espiritual es el amor. Yo no sé usted, pero yo me veo muy necesitado. Aquí vamos a la parte final. Él no solo nos conoce, no solo nos reconoce, pero también nos amonesta. Y nos dice versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te arrepintieres. El amor es nuestra primera obra. Deben volverse, dice el Señor, en arrepentimiento, buscando en oración, buscando esa ternura, buscando ese fervor, pidiendo misericordia, demandando gracia. Aparta de mí todo lo que estorbe la intimidad conmigo, Señor, la dureza de mi corazón. No es resentimiento, no es nostalgia, es arrepentimiento lo que Él demanda. Y para que haya arrepentimiento tengo que decir: yo soy culpable de vivir como estoy viviendo. No son mis circunstancias, no es otro, soy yo. No es asunto de la iglesia. No, el versículo 7 dice: el que tiene oído, cada cual, el que tiene oído, oiga. Me gusta como dice Paul Tripp. Él dice: hay un problema y soy yo. Es ahí. Él nos recomienda, recuerda, le dice. Como el hijo pródigo, recordar el amor del Padre, es recordar el amor de Cristo, la paciencia de Cristo, la ternura de Cristo, el cuidado de Cristo, el sacrificio de Cristo por nosotros. Nos encamina al arrepentimiento. El hijo pródigo dijo y recordó, traía a la memoria como en la casa de mi padre, el cuidado del Padre. Señor, vuélveme a ti, como la amada en Cantares. Atráeme y en pos de ti correremos. Jeremías: conviérteme y seré convertido. Recuerda y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Haz. Me levantaré, dijo el hijo pródigo, y le diré a mi padre: he pecado. El genuino arrepentimiento nos empuja a los frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, que el Señor nos ayude. Sin este amor, si nuestras vidas no están siendo regadas en la intimidad con Cristo y este amor no está siendo visto, la utilidad de nosotros como siervos del Señor será inútil. Seremos estériles. Imagínense que Él dice: si no te arrepientes, vendré y quitaré el candelero de tu lugar. Pero eso es lo que tú eres, candelero. Y si se quita eso, ¿qué queda? Señor, ayúdame a escuchar tu voz, enséñame, dame un corazón tierno, escudriñame, oh Dios. Yo no soy capaz de mirar por mí mismo. Inclina mi corazón para que yo te ame como tú quieres ser amado, con un amor peculiar, con un amor único.
con un amor que involucra todo nuestro ser, todo nuestro sentimiento, todas nuestras emociones. Con un amor que manifieste que tú lo eres todo para nosotros. Amén. Déjame oír, como dice el versículo 7. Déjame oír lo que el Espíritu me está diciendo. Paraos en los caminos, dijo el Señor. Preguntad por la senda antigua. Vuélveme al primer amor, Señor. ¿Cómo estamos escuchando al Señor? Lo estamos escuchando para obedecer. Él nos está llamando a actuar. Haz. No es suficiente tener buen deseo. Haz. Usted puede ir al médico, pero hasta que no hace lo que él dice que debe hacer, usted no va a experimentar cambios. Haz. Señor, tú me escudriñas, tú estás arriba, tú estás mirando, tú te estás paseando, tú ves lo que yo no veo, tú escudriñas lo que yo no puedo. Mi corazón es engañoso. Enséñame, Señor. En la NFL, hermanos, quiero terminar con esto. Después que se ha ejecutado una jugada, los mariscales de campo se ponen la mano en los oídos, aquí en el casco. Lo podemos mirar por la televisión. No es porque le duele la cabeza o porque están aturdidos por algo. Es porque hay un altavoz dentro del casco. Hay un coordinador ofensivo del equipo que está hablando con ellos. Él se sienta muy arriba, a veces en el palco allá arriba, a veces en la sala de prensa, donde tiene una vista increíble del juego. Él está allá observando, mirando todo. Él puede ver las cosas que los jugadores no pueden ver. Y cuando él ve, él habla con ellos a través de ese altavoz que ellos tienen ahí. Todo lo que el mariscal de campo tiene que hacer es escuchar la voz del coordinador y hacer lo que él dice que hay que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cristo dice: mira, yo me paseo en la iglesia, yo estoy en medio, yo estoy muy involucrado, yo no estoy ausente, yo estoy muy metido. Yo tengo una mirada que tú no tienes. Mi mirada penetra donde tú no puedes penetrar. Yo te conozco como tú no te conoces. ¿Qué nos dice el Señor en esta noche? Que el Señor nos ayude.